El desierto del antiguo Egipto guarda secretos que el tiempo no ha podido borrar. Entre ellos, uno resplandece con más misterio que los rayos del sol que bañan las arenas del Nilo. El nombre de Nefertiti, la mujer que desafió a los dioses, cambió la fe de todo un imperio y luego desapareció sin dejar rastro. Su historia es una de las más enigmáticas jamás contadas. Fue reina, fue madre, fue símbolo de belleza, pero también fue poder. Y su nombre, que significa la bella ha llegado, marcó el inicio de una nueva era, y quizás el principio del fin del antiguo Egipto. Era el siglo XIV a.C. Egipto vivía bajo el esplendor de la dinastía XVIII, una de las más poderosas de toda su historia. Los templos se alzaban hacia el cielo, los sacerdotes dominaban el pensamiento del pueblo, y los faraones eran considerados dioses vivientes. En ese mundo de jerarquías divinas y tradiciones inquebrantables nació una joven mujer cuyo destino sería desafiar el orden mismo de los cielos. Nadie sabe con certeza de dónde vino Nefertiti. Algunos dicen que era princesa extranjera, hija de un noble del reino de Mitanni. Otros creen que era egipcia, quizá la hija de un alto sacerdote. Su origen, envuelto en el misterio, parece hecho a propósito por la historia, como si la tierra misma la hubiera creado para brillar durante un breve instante y luego desvanecerse en la arena. Lo que sí se sabe es que su vida cambió para siempre cuando conoció al joven príncipe Amenhotep IV, hijo del poderoso faraón Amenhotep III. Desde el primer encuentro, él quedó cautivado por su inteligencia, su belleza y su carácter. Pero lo que los unió no fue solo el amor, sino una visión, la creencia de que Egipto debía renacer bajo una nueva luz, la luz del dios Atón, el disco solar, el creador de toda vida. Cuando Amenhotep IV ascendió al trono, Nefertiti se convirtió en su gran esposa real. Y juntos emprendieron la mayor revolución religiosa de la historia egipcia. El faraón cambió su nombre a Akenatón, el espíritu viviente de Atón, y ordenó el abandono de los antiguos dioses. Los templos de Amón fueron cerrados, los sacerdotes fueron despojados de su poder y Egipto entero se vio obligado a adorar un solo dios, el sol. Fue un acto de desafío sin precedentes. Por primera vez, un faraón rompía con miles de años de tradición y se proclamaba no solo representante, sino casi igual a su dios. Pero detrás de Akenatón, había alguien más fuerte, más visionaria, Nefertiti. Ella no era una reina pasiva. Las pinturas de la nueva ciudad, Ajetatón, muestran algo que jamás se había visto antes en la historia egipcia, una mujer gobernando junto a su esposo como su igual. Nefertiti aparece participando en rituales, dirigiendo ofrendas al dios, e incluso derrotando a enemigos en escenas de batalla, algo reservado solo a los faraones. Los cronistas antiguos decían que cuando Nefertiti hablaba, los nobles se inclinaban, y que su presencia irradiaba una autoridad tan poderosa como la del propio rey. Era carisma, inteligencia y fe convertidos en figura humana. En una época donde el poder femenino era limitado, Nefertiti se convirtió en el corazón del nuevo Egipto. La ciudad de Ajetatón, construida en medio del desierto, era el reflejo de sus sueños. No tenía templos oscuros ni dioses con forma de animales. Todo era luz, apertura y pureza. El sol reinaba sobre cada piedra, y en su centro, Nefertiti y Akenatón adoraban a Atón como su único creador. Era el nacimiento del primer monoteísmo de la historia, siglos antes de Moisés o Cristo. Pero esa revolución tenía enemigos. Los sacerdotes del antiguo dios Amón, furiosos por la pérdida de su poder, esperaron pacientemente el momento de vengarse. Mientras Akenatón se encerraba en su mundo espiritual, desatendiendo la política y el ejército, Egipto empezó a debilitarse. Las fronteras eran atacadas, las alianzas se rompían y el pueblo comenzaba a sufrir. Fue entonces cuando Nefertiti asumió un papel aún más importante. Según algunas inscripciones, gobernó durante años en nombre de su esposo. En los últimos tiempos del reinado de Akenatón, su imagen comenzó a desaparecer de los templos, reemplazada por figuras ambiguas de una persona con rasgos tanto masculinos como femeninos. Muchos egiptólogos creen que Nefertiti no desapareció, sino que adoptó un nuevo nombre y gobernó sola como faraón. Algunos creen que se hizo llamar Esmencara, un faraón misterioso cuyo reinado fue corto y poco documentado. Otros sostienen que fue eliminada por los enemigos del nuevo culto solar. Sea cual fuere la verdad, Nefertiti se desvaneció de los registros históricos de forma tan repentina como apareció. Cuando Akenatón murió, Egipto estaba al borde del colapso. Los sacerdotes regresaron, los templos de Amón fueron reabiertos, y el joven Tutankamón, quizá hijo o hijastro de Nefertiti, fue puesto en el trono. Su nombre original era Tutankatón, imagen viviente de Atón,
pero fue cambiado rápidamente a Tutankamón, imagen viviente de Amón. El viejo dios había regresado. El sol de Nefertiti se había apagado. Durante más de 3000 años, su nombre quedó enterrado en el olvido. Nadie hablaba de ella, su tumba nunca fue hallada, su cuerpo jamás identificado. Era como si la historia misma hubiera querido borrar su existencia. Pero el tiempo, aunque lento, tiene una memoria perfecta. En 1912, en la ciudad de Amarna, un arqueólogo alemán desenterró algo que cambiaría para siempre la visión del mundo antiguo: el busto de Nefertiti. Tallado en piedra caliza, con el rostro sereno, los labios finos, el cuello largo y la corona azul, su mirada parecía viva. No era solo una escultura. Era un mensaje desde el pasado. Una promesa de que la belleza y el poder nunca mueren. Desde ese momento, Nefertiti resurgió de la arena como una diosa olvidada. Su rostro se convirtió en símbolo de perfección, su historia en inspiración, y su misterio en obsesión para arqueólogos y soñadores. A día de hoy, nadie sabe dónde está enterrada. Algunos creen que su tumba se esconde detrás de las paredes de la tumba de Tutankamón, en un pasadizo aún no descubierto. Otros piensan que fue sepultada en secreto en el desierto, lejos de los ojos del mundo. Lo cierto es que su legado sigue vivo. Fue más que una reina. Fue una visionaria. Una mujer que desafió a los dioses, que soñó con un Egipto diferente y que, durante un breve instante, logró hacerlo realidad. Nefertiti transformó el poder en arte, la fe en luz y su nombre en leyenda. Y aunque su historia terminó en el silencio de la arena, su rostro sigue observando al mundo desde el tiempo eterno, recordándonos que la verdadera grandeza no se mide en la duración de un reinado, sino en la huella que deja en la historia. Porque hay nombres que el viento borra. Pero hay otros, como el de Nefertiti, que ni el desierto ni el tiempo pueden hacer desaparecer. Pero su historia no terminó ahí. La fe en su luz y su nombre hecho leyenda no se apagaron con su desaparición, solo quedaron ocultos, esperando ser descubiertos. Porque Nefertiti no solo cambió la religión de Egipto, cambió su forma de pensar. Lo que dejó tras de sí no fueron solo templos destruidos o estatuas derrumbadas, sino un eco espiritual que, de algún modo, aún vibra entre las arenas del Nilo. Durante siglos, los egipcios la recordaron en silencio. No podían pronunciar su nombre, pero en los templos de Amón, algunos sacerdotes antiguos susurraban que una reina había querido elevar a la humanidad por encima de los dioses. Que su sueño no era destruir la fe, sino liberar el alma. Nefertiti no adoraba al sol como un dios de piedra, lo veía como una fuerza viva, un símbolo del renacimiento eterno. Y en eso, quizá, fue más moderna que cualquier otro ser de su tiempo. Porque mientras los faraones anteriores habían construido pirámides para alcanzar el cielo, ella quiso traer el cielo a la tierra. Su revolución no fue solo religiosa, fue filosófica. Algunos arqueólogos sostienen que su verdadera intención no era imponer una nueva fe, sino revelar un antiguo conocimiento. Un saber que los templos habían guardado por milenios, relacionado con el equilibrio entre la materia y la luz, entre el cuerpo y el espíritu. En los muros de Amarna, su ciudad, hay jeroglíficos que muestran figuras humanas envueltas en rayos solares que caen como manos vivas del cielo. Para muchos, esas imágenes no representan solo devoción, sino la idea de que el sol podía transmitir energía divina directamente a los seres humanos. ¿Era eso una metáfora o un conocimiento perdido? Algunos investigadores modernos creen que la reforma de Nefertiti y Akenatón fue el primer intento de enseñar al pueblo un concepto más espiritual del universo, la unidad de todas las cosas bajo una misma fuente de energía. Una idea demasiado avanzada para su tiempo, y demasiado peligrosa para los intereses de los sacerdotes. Por eso la borraron. No bastaba con eliminar su nombre, había que destruir su idea. Cada estatua, cada grabado, cada inscripción fue martillada hasta desaparecer. Pero algo sobrevivió. En los talleres de Amarna, escondidos entre escombros, se hallaron fragmentos de su rostro y de textos que hablaban de una reina luminosa que habría guiado al faraón hacia la sabiduría del sol eterno. Hay quienes creen que Nefertiti fue iniciada en antiguos misterios de los templos de Heliópolis, donde los sacerdotes enseñaban que el alma podía alcanzar la inmortalidad a través de la comprensión de la luz. Tal vez por eso su mirada, en el busto descubierto en Berlín, no es solo bella, es trascendental. Es la mirada de alguien que ha visto más allá del tiempo. Y entonces llega la pregunta más grande de todas: ¿qué fue de ella? ¿Cómo desaparece la mujer más poderosa de Egipto sin dejar rastro?
Una teoría dice que Nefertiti no murió, sino que se retiró a un templo secreto en el desierto oriental, acompañada de un pequeño grupo de fieles, donde vivió el resto de sus días como suma sacerdotisa de Atón. Otra, más audaz, sostiene que su cuerpo yace en una cámara oculta tras las paredes de la tumba de Tutankamón. Estudios con radares de penetración revelaron anomalías tras los muros norte y oeste de la cámara funeraria, y algunos expertos creen que una tumba más grande se esconde allí, la de una reina que fue también faraón. Nicholas Reeves, uno de los arqueólogos más respetados, afirmó que los planos y proporciones de la tumba de Tutankamón parecen haber sido modificados, como si originalmente pertenecieran a alguien más importante. Y en algunos fragmentos encontrados en la tumba, se distingue el nombre borrado de una reina antes de que fuera reemplazado por el del joven faraón. Si Nefertiti está allí, Egipto aún guarda su mayor secreto. Pero hay algo aún más inquietante. En algunos templos de Amarná se hallaron inscripciones donde se menciona a una figura llamada Neferneferuatón, que gobernó brevemente después de Akenatón. Los textos la describen como hermosa de belleza, poderosa en amor, dulce en voz, eterna en vida. Algunos egiptólogos creen que ese era el nombre de trono que Nefertiti adoptó cuando se convirtió en faraón. Si es cierto, entonces no desapareció, reinó sola, y quizá fue ella quien preparó el camino para el breve gobierno de Tutankamón. Incluso su muerte, si realmente murió, parece más mito que hecho. Hay leyendas entre los pueblos del Alto Egipto que hablan de una reina dorada que fue llevada al cielo por el sol, envuelta en un haz de luz. Nadie la vio morir. Nadie la vio enterrarse. Solo desapareció, como si se hubiera fundido con el mismo Dios que adoraba. Y mientras su cuerpo sigue sin hallarse, su rostro sigue observándonos desde el busto de Berlín, tan vivo que parece respirar. Ese rostro, tallado hace más de 3000 años, no muestra el frío de la piedra, sino la serenidad de la eternidad. Como si Nefertiti hubiese alcanzado, de algún modo, la inmortalidad que tanto buscaba. Hoy, los investigadores siguen rastreando su sombra. Algunos creen que su linaje podría haber influido en las creencias posteriores del mundo antiguo, que su visión del sol como fuerza única inspiró, siglos después, los primeros conceptos de monoteísmo que surgirían en el cercano Oriente. Si eso fuera cierto, Nefertiti no solo habría cambiado Egipto, habría cambiado la historia del pensamiento humano. Su legado, aunque prohibido, sobrevivió en el arte, en los sueños y en las preguntas que aún nadie puede responder. Porque, quizás, su propósito nunca fue gobernar para siempre, sino sembrar una idea imposible de borrar, la de que incluso en la oscuridad, la luz siempre vuelve a renacer. Así, Nefertiti no solo fue la bella que ha llegado, fue la bella que nunca se fue. La reina perdida del sol, cuyo resplandor aún ilumina las sombras de la historia.